El aula de la nave estelar Altoria estaba llena de una extraña tensión. Los estudiantes, procedentes de diversas especies, se miraban entre sí con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El tema del día había estado en el aire durante semanas, y todos sabían que la profesora Ilia Robin, una experta en biología extraterrestre, finalmente iba a abordar la cuestión más controvertida, la biología humana. Ilia, una Tenari de piel azulada y ojos resplandecientes, había evitado este tema durante meses. Sabía que una vez que comenzara, las preguntas serían imparables. Pero había llegado el momento, y lo único que podía hacer era enfrentarlo con la misma profesionalidad que caracterizaba sus clases. Bien, ya veo que todos están ansiosos, dijo Ilia, su voz suave pero firme. Sus 4 brazos se movían al unísono mientras ajustaba la proyección holográfica que había preparado. Hoy vamos a hablar sobre la especie más impredecible que la Confederación ha encontrado en siglos, los humanos. Un murmullo recorrió la sala, y los estudiantes intercambiaron miradas intrigadas. Nadie se atrevía a interrumpir a la profesora, pero las expresiones de curiosidad eran claras. Incluso los alumnos más reservados, como los acranianos, mantenían los ojos fijos en la pantalla. Sabemos que los humanos son criaturas biológicamente complejas. Su capacidad de adaptación es asombrosa. Pero no es su resistencia lo que ha captado la atención de tantos científicos. Ilia hizo una pausa dramática, permitiendo que la expectación aumentara. Es su comportamiento en ciertas situaciones físicas. Los Sitrax, una especie que valoraba la lógica y el control emocional, parecieron fruncir el ceño ante la implicación. Los humanos eran conocidos por su naturaleza desordenada y poco predecible. Era una razón por la cual las relaciones interespecies eran tan difíciles con ellos. La biología humana, continuó Ilia, es una mezcla de ingenio evolutivo y contradicciones. Por ejemplo, ¿sabían que los humanos son una de las pocas especies capaces de funcionar durante días con muy poco descanso? Eso es imposible, interrumpió RYX, un valtoriano que estudiaba la fisiología alienígena. Sus antenas vibraban con incredulidad. Ninguna especie puede sobrevivir sin ciclos de descanso adecuados. Es cierto, RYX, respondió Ilia con una pequeña sonrisa. Pero los humanos han desarrollado algo llamado sueño fragmentado, y también dependen de un estímulo químico único en la galaxia llamado cafeína para mantenerse activos. No lo recomiendo para otras especies, claro. La profesora proyectó una imagen de un humano durmiendo en lo que parecía ser una postura incómoda, con los pies sobre una mesa y la cabeza inclinada hacia un lado, mientras una taza de café reposaba en su mano. Los humanos no solo consumen toxinas como el café para mantenerse despiertos, sino que su cuerpo se adapta rápidamente a sustancias que serían mortales para otras especies. Además, generan calor corporal como un reactor en miniatura. Pero, ¿cómo sobreviven con tantos venenos en su cuerpo?, preguntó una voz aguda desde el fondo de la clase. Era VYN, una estudiante de piel dorada, que había pasado meses intentando comprender a los humanos desde un punto de vista más emocional que biológico. Ilia asintió y cambió la imagen en la pantalla. Ahora mostraba una lista de sustancias comunes que los humanos ingerían de manera habitual. Entre ellas, se encontraban la cafeína, el alcohol y otras que habrían destruido el sistema inmunológico de casi cualquier otra raza. Es una excelente pregunta, VYN, respondió la profesora. Los humanos tienen una capacidad única para metabolizar toxinas, y sus sistemas inmunológicos son extremadamente robustos. Incluso pueden consumir productos químicos que a nosotros nos causarían la muerte en cuestión de horas. Pero eso no es lo más interesante. Un leve silencio cayó sobre la clase mientras Ilia paseaba por el frente del aula, sus ojos brillando con intensidad. Lo que verdaderamente desconcierta a los biólogos de toda la Confederación es la capacidad de los humanos para controlar su fisiología durante momentos de gran estrés o emoción. Su cuerpo responde a estímulos externos de maneras que ninguna otra especie ha mostrado. Esto incluye la forma en que interactúan con otros seres en situaciones íntimas. Las miradas de los estudiantes se intensificaron. Sabían exactamente hacia dónde se dirigía el tema, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. Fue Az, un joven Carral, quien finalmente rompió el silencio. ¿Está hablando de reproducción?
Ilia se detuvo, asintiendo lentamente. Exactamente. Los humanos tienen un sistema biológico tan adaptativo que su comportamiento reproductivo desafía cualquier análisis convencional. Son capaces de experimentar una amplia gama de emociones durante el proceso, lo que, según algunos estudios, aumenta su capacidad de supervivencia en la galaxia. Además, la profesora hizo una pausa, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría la percepción de muchos de sus estudiantes sobre los humanos. Además, sus feromonas pueden afectar a otras especies de manera significativa, incluso sin que los humanos se den cuenta. Lo que para ellos es una interacción ordinaria puede causar reacciones incontrolables en seres de otros mundos. ¿Se han reportado incidentes en estaciones espaciales donde? Las palabras de Ilia se vieron interrumpidas por el fuerte sonido del timbre que señalaba el final de la clase. Los estudiantes se removieron en sus asientos, claramente decepcionados por no poder continuar la discusión. La próxima clase, dijo Ilia, recogiendo sus materiales, exploraremos con más detalle estos aspectos únicos de la biología humana. Estoy segura de que tendrán muchas preguntas. Mientras salían del aula, los murmullos comenzaron a llenar el pasillo. Los humanos, que hasta ese momento habían sido un misterio para muchos, ahora se veían bajo una nueva luz. ¿Qué otros secretos escondía la especie más impredecible de la galaxia? El bullicio en los pasillos de la nave Altoria crecía mientras los estudiantes discutían apasionadamente lo que acababan de escuchar. El misterio en torno a los humanos se había vuelto aún más intrigante. Las feromonas, las reacciones biológicas y la capacidad de los humanos para influir en otras especies sin siquiera darse cuenta, todo esto había despertado una curiosidad incontrolable en los estudiantes. En el comedor, un pequeño grupo se había reunido alrededor de una mesa, donde VYN, AF y RYX continuaban su conversación. ¿Crees que lo que dijo la profesora Ilia sobre las feromonas humanas sea real? Preguntó VYN, su tono lleno de escepticismo mientras tomaba un sorbo de su bebida. AF, el joven Carral, movió las antenas con duda. Tiene sentido. En nuestra especie, tenemos feromonas que utilizamos para comunicarnos en situaciones específicas. Si los humanos emiten feromonas tan poderosas sin siquiera intentarlo, es lógico que puedan causar alteraciones en otras especies. RYX, quien había estado en silencio, finalmente habló, cruzando los brazos frente a su torso azul pálido. Es más que eso. Recuerdo haber leído un informe de un incidente en la estación espacial Tyron 6. Se decía que un pequeño grupo de humanos llegó para un intercambio comercial, y en cuestión de horas, algunos miembros de la tripulación de distintas razas comenzaron a mostrar comportamientos inusuales. Al principio pensaron que era algún tipo de intoxicación alimentaria, pero luego se dieron cuenta de que había ocurrido en espacios cerrados donde habían estado cerca de humanos. VYN arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se controló? Los médicos de la estación tuvieron que evacuar a los humanos temporalmente, dijo RYX. Y se realizaron estudios sobre los efectos. Las especies más sensibles a las feromonas humanas resultaron ser aquellas con capacidades olfativas altamente desarrolladas. Entre ellas, los bolrianos y los yurex, que tienen sentidos del olfato extremadamente agudos. Increíble, murmuró Az. Entonces, ¿los humanos son conscientes de esto? RYX negó con la cabeza. La mayoría de ellos no lo sabe. Es como dijo la profesora Ilia, sus cuerpos emiten estas señales de forma natural, sin ningún esfuerzo consciente. Para ellos es tan normal como respirar. Sin embargo, las reacciones en otras especies son impredecibles. VYN dejó su vaso sobre la mesa, sus ojos dorados brillando con una mezcla de emoción y cautela. Entonces, en teoría, si un humano interactuara con una especie extremadamente sensible, como los bolrianos, ¿podría provocar una reacción emocional o física? Sí, confirmó RYX. De hecho, hubo informes de tripulantes bolrianos que desarrollaron una fuerte atracción hacia los humanos con los que interactuaron de cerca. Aunque se manejó discretamente, quedó claro que las feromonas humanas tuvieron un papel importante. Az rió entre dientes, moviendo sus antenas con diversión. ¿Te imaginas?
Una simple interacción, un saludo o un gesto inocente, y de repente una raza entera empieza a reaccionar de maneras inesperadas. Es como si los humanos fueran armas biológicas andantes sin siquiera saberlo. VYN sonrió ante la ocurrencia, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Lo que me preocupa es hasta qué punto los humanos podrían usar esto a su favor si lo supieran. Sabemos que son una especie inteligente y que se adaptan rápidamente. ¿Qué pasaría si empezaran a entender mejor el poder que tienen sobre otras razas? RYX asintió con seriedad. Eso es algo que ha preocupado a varios líderes de la Confederación. Si bien la mayoría de los humanos no tienen intención de usar sus características biológicas para manipular, algunos individuos más astutos podrían aprovecharse de esto. Es por eso que las interacciones interespecies se manejan con cuidado, especialmente en entornos diplomáticos. Pensativo, tamborileó los dedos sobre la mesa. Me pregunto cómo la profesora Ilia abordará este tema en las próximas clases. Hay tanto que no sabemos sobre los humanos, y cada nueva información parece más sorprendente que la anterior. En su habitación, Ilia Robin repasaba los detalles para la siguiente lección. Sabía que los estudiantes estarían ansiosos por más respuestas, y la biología humana era un tema que se ramificaba en direcciones inexploradas. Había leído informes de múltiples estaciones espaciales donde las interacciones con humanos habían causado confusión y caos. El informe más reciente de la estación Karan 9 la había dejado especialmente preocupada. Allí, una pequeña colonia de Kellians había sido afectada por la presencia de humanos en un nivel químico. Las emociones que normalmente tardaban años en desarrollarse entre los Kellians se habían acelerado en cuestión de semanas. Los humanos son una especie biológicamente caótica, pensó Ilia mientras revisaba sus notas. Son impredecibles no solo en su comportamiento, sino en la forma en que sus cuerpos reaccionan a su entorno y a otras especies. Ilia estaba acostumbrada a mantener una postura neutral y científica en sus clases, pero no podía ignorar los efectos que había visto de primera mano. Incluso ella, como Tenari, había notado ciertos cambios en su fisiología después de pasar tiempo en proximidad a humanos. Recordaba claramente los días que había pasado en la nave Terran Aventura, cuando los humanos con los que había interactuado parecían alterar su ritmo biológico de maneras sutiles pero innegables. Pero lo que más la había desconcertado era la cercanía emocional que los humanos podían desarrollar tan rápidamente. Para los Tenari, las relaciones emocionales y físicas requerían tiempo y profundos lazos culturales. Para los humanos, parecía que esas barreras no existían. ¿Es su biología o es algo más?, se preguntó Ilia. Mientras apagaba la luz de su escritorio, decidió que en la próxima lección no solo abordaría las feromonas y la biología física de los humanos, sino también cómo esas características influían en sus relaciones con otras especies. Había más preguntas que respuestas, pero estaba segura de que sus estudiantes no se detendrían hasta obtenerlas. Al día siguiente, el aula volvió a llenarse de estudiantes ansiosos por continuar con el tema. Cuando Ilia entró en la sala, el murmullo de conversaciones se desvaneció rápidamente. Ella sabía que la expectación era alta, y los rostros de sus estudiantes confirmaban que todos estaban listos para la siguiente revelación. Buenos días a todos, dijo con una sonrisa tranquila, mientras activaba el proyector holográfico. Hoy continuaremos explorando la biología humana, pero esta vez nos centraremos en cómo sus características físicas y químicas afectan a las relaciones interespecies. El aula se llenó de un leve murmullo de emoción. Ilia podía sentir la intensidad en el aire, y sabía que los próximos momentos estarían llenos de preguntas incómodas y revelaciones impactantes. Prepárense, pensó para sí misma. Lo mejor está por venir. El aula estaba completamente en silencio mientras Ilia Robin comenzaba su última lección sobre la biología humana. Todos los estudiantes estaban ansiosos por saber cómo terminaría la serie de revelaciones que había iniciado. Para ellos, los humanos eran una caja de sorpresas, y cada nueva lección solo añadía más misterio a esa especie. Ilia ajustó el proyector holográfico, mostrando una imagen que había reservado para el final, una ilustración de un humano con líneas de energía bioeléctrica corriendo a lo largo de su cuerpo, representando la complejidad de su biología y el alcance de sus capacidades. Hoy terminamos nuestra exploración de los humanos, comenzó Ilia con su tono calmado,
pero firme. Hemos discutido sobre sus capacidades físicas, su resistencia y su habilidad para interactuar con otras especies de maneras únicas. Pero lo más importante que hemos aprendido es que los humanos, aunque biológicamente impredecibles, tienen una habilidad natural para conectar con otros seres vivos de formas que van más allá de lo físico. La clase estaba completamente inmersa en sus palabras. Los ojos de los estudiantes brillaban con expectación, esperando las últimas piezas del rompecabezas que había presentado. Ahora bien, continuó, hemos hablado mucho de sus feromonas, su fuerza física y su capacidad de adaptación. Pero quiero que entiendan algo fundamental, los humanos no son solo una especie que provoca reacciones químicas o emocionales en otras especies. Lo que los hace realmente excepcionales es su capacidad de establecer vínculos a través de una combinación de factores. Y esos vínculos no siempre son predecibles ni fáciles de entender. La profesora hizo una pausa, mirando a cada uno de sus alumnos, asegurándose de que comprendieran la magnitud de lo que iba a decir a continuación. En los informes más recientes de la Confederación, se ha observado que algunas razas, como los Kelian y los Valtorianos, desarrollan vínculos profundos con los humanos, vínculos que trascienden la mera atracción física. Lo que estamos empezando a comprender es que los humanos, en su interacción con otras especies, son capaces de crear lazos emocionales que cambian la estructura de cómo esas razas ven el mundo. Y esa capacidad de crear conexiones, de provocar empatía, es lo que realmente asusta a algunas facciones de la Confederación. VYN levantó la mano, con una expresión seria en su rostro. ¿Entonces está diciendo que los humanos pueden influir en nuestras emociones de manera subconsciente? Preguntó, con la voz llena de incertidumbre. Exactamente, respondió Ilia. Pero no lo hacen con intenciones maliciosas. Es simplemente parte de su naturaleza. Los humanos son seres sociales, y su capacidad para adaptarse emocional y físicamente a diversas situaciones los convierte en aliados formidables, o en amenazas, dependiendo de la perspectiva. RYX, quien había estado tomando notas en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que los humanos parecen ser tan buenos en la diplomacia? Porque, de alguna manera, sus características biológicas les permiten generar confianza rápidamente entre otras especies. Ilia essenció lentamente. Es una teoría. No estamos completamente seguros de por qué sucede, pero parece que los humanos pueden leer el lenguaje corporal y emocional de otras especies de una manera que pocos otros pueden. Esta capacidad, combinada con su biología única, los convierte en individuos capaces de forjar alianzas y resolver conflictos que, de otro modo, podrían haberse prolongado durante décadas. El silencio volvió a llenar el aula mientras los estudiantes procesaban esa revelación. Ilia cambió la imagen en la pantalla holográfica a una vista de la Tierra, con sus vastos océanos y montañas. El planeta natal de los humanos, aparentemente tan simple, ahora se veía bajo una luz completamente nueva. Para finalizar, dijo Ilia con una sonrisa enigmática, quiero dejarles con una pregunta. Si los humanos son capaces de afectar a otras especies de esta manera, ¿qué significa esto para el futuro de la Confederación? ¿Serán nuestros aliados más cercanos o nuestros competidores más formidables? Solo el tiempo lo dirá. Los estudiantes se quedaron pensativos, algunos murmurando entre ellos, mientras otros parecían profundamente perdidos en sus pensamientos. El misterio en torno a los humanos no había sido completamente resuelto, pero Ilia sabía que había plantado las semillas para que sus alumnos continuaran explorando la complejidad de esa especie tan única. Mientras Ilia cerraba la presentación y los estudiantes comenzaban a salir del aula, VYN se acercó a ella con una mirada intrigada. Profesora, ¿he estado pensando? ¿Es posible que los humanos ni siquiera comprendan del todo el impacto que tienen en otras especies? Ilia sonrió con calidez. Es muy probable. Los humanos son curiosos y, en muchos sentidos, ingenuos en cuanto a su propio poder. Pero eso también es lo que los hace fascinantes. No se dan cuenta de lo extraordinarios que son, y es precisamente esa falta de autoconciencia lo que los mantiene explorando y aprendiendo. Creo que aún queda mucho por descubrir sobre ellos. VYN asintió, satisfecha con la respuesta, antes de despedirse y salir del aula. Ilia se quedó un momento en silencio, mirando la pantalla vacía donde antes había mostrado la Tierra.
Tal vez, pensó para sí misma, nunca terminemos de comprender completamente a los humanos. Pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Con una sonrisa tranquila, apagó las luces del aula y salió, sabiendo que, aunque la lección había terminado, el aprendizaje sobre los humanos apenas comenzaba. Fa.